Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 101 Equipo 2. Fue un pensamiento que se me ocurrió en el momento en que terminé mi actuación. Todavía podía recordar vívidamente cómo casi me había perdido en mi actuación. Cómo casi me perdí ante las emociones de Alexander. Fue allí donde surgió el pensamiento. ¿Puedo copiar sus experiencias y estilos de lucha? ¿Qué pasaría si me sumergiera más profundamente en sus personajes? No solo sus emociones, sino también sus recuerdos y estilos de lucha. ¿Funcionaría eso? Mirando fijamente a Luxon, que estaba en el extremo opuesto, cerré los ojos y me hundí profundamente en mis pensamientos. Sumergí mi mente más profundamente y comencé a reconstruir algunas partes de lo que había visto después de usar la habilidad. Era un patio trasero. El mundo era gris y no había ningún sonido alrededor. Es vos. Un niño estaba parado en el medio, agitando sus dagas. Con pasos y movimientos cuidadosos, practicó contra un muñeco. Al contrario de lo que cabría esperar, sus movimientos y estilo de lucha no eran caóticos. Más bien, era refinado y minimalista. No había mucho con lo que pudiera trabajar. Solo tenía unos pocos recuerdos. Sin embargo, dado lo aburrida que era su vida, la mayoría de ellos se referían únicamente a su entrenamiento. Al igual que Azarías. Su mundo era incoloro. Mirando su figura, me sumergí en su imagen. Intenté imaginarme en él. Cortar dagas, espadas y puños, dar pequeños pasos y evitar al muñeco. Imité todo lo que tenía en mente. Antes de darme cuenta ya no estaba mirando, sino que era yo quien hacía los movimientos. Slash. Me agaché y corté. Slash. Me desvié y evité el contraataque. Slash. Cuanto más continuaba esto, más sentía que me sincronizaba con el Alejandro desde mi visión. De la forma en que movía su cuerpo a la forma en que respiraba. Lo copié todo. Hasta el punto en que yo, poco a poco se estaba convirtiendo en Alejandro. Al abrir los ojos, sentí que muchas de mis emociones se adormecían. Rascar. Rascar. Me empezó a picar el cuello. Cuanto más me sumergía en sus emociones, más captaba sus rasgos. Alexander era un usuario de dagas. Esa fue el arma de su elección. Dicho esto, también podría utilizar otras armas. En mi caso. Clank. Clank. Aún así elegí ceñirme a las cadenas y al cuerpo. Aunque los recuerdos estaban claros en mi mente, no fueron suficientes para convertirme completamente en él. Así estuvo bien. Si me perdiera por completo en este profundo sentido de iniciación que estaba aliviando actualmente, no estaba seguro de poder volver a ser quien era. De hecho, lo que estaba haciendo era peligroso en sí mismo. No pude sumergirme demasiado profundamente en esto. Había un riesgo muy real de perderme en el personaje. ¿Qué pasaría si me perdiera en el personaje? ¿Qué sería de mí? ¿Estás listo? Al escuchar la voz de Luxon, mi pecho tembló. El mundo que me rodeaba empezó a perder gradualmente todo color. Estaba empezando a volverse aburrido. No, ya se había vuelto aburrido. Rascar. Rascar. Era un mundo tan monótono que me hacía anhelar algo. Para un poco de color. Mirándolo fijamente, asentí con la cabeza. Estoy listo. ¡Guau! Él apareció ante mí. En menos de unos segundos había cubierto la distancia que había entre nosotros. En cualquier ocasión normal, habría entrado un poco en pánico. Pero ahora. Aburrido. Di un solo paso hacia un lado, evitando hábilmente el corte entrante. En un momento dado, Luxon pareció aturdido. Tomé su expresión. Lo chamusqué en mi mente mientras mis labios temblaban levemente. Torciendo mi torso, enrollé la cadena en mi mano izquierda y di un puñetazo hacia donde esperaba que estuviera Luxon. Es vos.
cuando mi puño se acercó a su cara, sentí que mi corazón latía más rápido. Sí. Sí. Por fin, algo para romper el caparazón monótono que era mi mundo. Justo cuando pensé que mi ataque iba a ocurrir, él desapareció y reapareció justo detrás de mí. Las cadenas de mi mano serpenteaban alrededor de mi brazo, moviéndose hábilmente hacia mi hombro, donde apareció una espada de madera. ¡Bam! Sentí un dolor intenso cuando la espada de madera golpeó mi hombro. Rascar. Rascar. Sentí una ola de molestia cuando nuestras miradas se cruzaron. Justo a tiempo, pude proteger mi hombro. Pero aún así, me di cuenta de que estaba dislocado. Aburrido. ¡Qué aburrido! Usando mi otra mano, di un ligero paso y di un puñetazo hacia adelante. Es vos. Ese ataque no encontró nada ya que Luxon apareció en la abertura del costado de mi cuerpo. ¡Qué raro! Como si pudiera saber qué iba a hacer a continuación, incliné ligeramente mi cuerpo. Es vos. La espada cortó en dirección hacia arriba, evitando por poco mi nariz. Estuvo cerca. Extremadamente cerca. Unos pocos milímetros. Si no hubiera tenido cuidado, podría haber perdido la nariz. Pero no podía importarme en absoluto. Más bien, encontré algo peculiar. Es vos. Me agaché. Es vos. Dio un paso hacia la izquierda. Es vos. Dio un paso hacia la derecha. Pude rastrear los movimientos de Luxon. A pesar de eso, cada vez me golpeaban. Sentí que el dolor envolvía mi mente, pero estaba acostumbrado al dolor. No dejé que me afectara. Es vos. Las marcas comenzaron a aparecer en mi ropa a medida que las evitaba, pero poco a poco comencé a dominarlo y a esquivarlo cada vez mejor. Casi como si estuviera en trance. No, en lugar de trance, era más como si estuviera empezando a poder predecirlos. En este mundo monótono, todo parecía soso. Y mientras profundizaba en la mente de Alexander, pude ver que los movimientos de Luxon eran similares a los suyos. La vida de Alexander era aburrida. En su vida, uno de los pocos medios de entretenimiento para él fue el combate. No había nada que disfrutara más que ver a su oponente derrotado y disfrutar de los elogios del público. Fue por esa razón que pasó gran parte de su vida simplemente entrenando. Entonces, es vos. Dando un ligero paso adelante, evité una vez más su ataque. Golpe. Ja. Cuanto más tiempo pasaba, más empezaba a acostumbrarme a este nuevo estilo. Todavía estaba crudo, pero estaba funcionando. Poco a poco comencé a imitar perfectamente los movimientos de Alexander. Hasta el punto en que poco a poco comencé a perderme de vista. Ja. Ah. Y poco a poco comencé a perderme de vista. Más. La opinión de Luxon sobre Julien era bastante mixta. Si bien creía que era débil y que no merecía su rango, tampoco descartó sus habilidades emotivas. Estaban en una liga propia. Pero dicho esto, mientras no me toque, estoy bien. Hasta donde él sabía, Julien solo era capaz de transmitir voz para tristeza. Si uno estaba preparado, entonces defenderse de ello no era imposible. En ese caso, lo único de lo que realmente tenía que preocuparse era de la distancia entre ambos. No podía permitir que Julien lo tocara. Y eso no debería ser un problema. Luxon confiaba en sus habilidades. Al igual que Josefina, había sido formado en una familia de caballeros. Era extremadamente competente en la espada. Además de esos monstruos, confiaba en manejar a todos. Tenía tanta confianza en sus habilidades. Por lo tanto, es vos. Luxon se quedó atónito cuando notó que sus ataques empezaban a fallar. ¿Cómo es esto? Es vos. Incluso cuando volvió a cortar, se quedó atónito al ver que su ataque adornaba el aire. Colocando el pie hacia adelante, Luxon intentó un corte diagonal hacia arriba. Estaba a mitad de su movimiento cuando de repente sintió una pequeña resistencia proveniente de la parte inferior de su espada. Ejerciendo más fuerza, logró superar la resistencia,
pero los pocos segundos perdidos debido a la resistencia fueron suficientes para que el pie de Julián cayera sobre su estómago. El golpe le dolió, pero no fue nada que no pudiera soportar mientras daba varios pasos atrás. Cuando Luxon estaba a punto de reposicionarse, la resistencia regresó. Esta vez, estaba enganchado a su pie. Una vez más, sus movimientos se vieron obstaculizados. Otro pie se le acercó. No fue muy rápido y Luxon pudo esquivarlo. Esquivar no era el problema. Podía esquivar todos los ataques. No fueron nada que lo pusiera en una situación difícil. El problema era el hecho de que no podía captar ningún ritmo. Antes de que pudiera iniciar cualquiera de sus secuencias ensayadas, estas se interrumpían constantemente, lo que lo desequilibraba y obstaculizaba gravemente su capacidad de lanzar un contraataque efectivo. «Es vos». Fue una situación molesta ya que lo puso en un lugar pasivo. «KH, maldita sea». Apretando los dientes, volvió a cortar. Wow, Luxon parece estar pasando por un momento difícil. A un lado, Josefina observaba todo con los ojos abiertos. Parpadeando rápidamente los ojos, miró a Kiera. «No veo cosas, ¿verdad? ¿Julián realmente se mantiene firme?» Kiera no respondió. Actualmente sus ojos estaban fijos en la forma de Julián. Al principio, sus movimientos eran descuidados. De un vistazo, pudo detectar sus defectos y descomponerlos. Si hubiera estado en la posición de Luxon, probablemente habría podido lidiar con él en menos de 5 combates. Pero las cosas empezaron a cambiar gradualmente. La locura que persistía en sus ojos comenzó a intensificarse y sus movimientos comenzaron a volverse más refinados. No solo eso, sino que al observarlo más de cerca, notó un conjunto familiar de hilos que se movían y rompían el ritmo de Luxon, impidiéndole aprovechar al máximo su habilidad. Pero no fue eso lo que provocó escalofríos en la columna vertebral de Kiera. No, fue el hecho de que cuanto más avanzaba la pelea, más débil se volvía la imagen de Julián en su mente. Era como si se estuviera transformando en una persona completamente diferente. Desde sus movimientos hasta sus expresiones, Kiera empezaba a ver a una persona diferente. ¿Qué carajo? Fue un pensamiento extraño. Uno que le resultó difícil aceptar. Pero... Van. Ja 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 ja. Al ver los labios de Julián temblar cuando su ataque finalmente destrozó el ataque de Luxon, Kiera notó que la locura dentro de su mirada se intensificaba aún más. Las emociones que sentía, éxtasis, alegría, emoción, ella podía verlas en su expresión como una sonrisa genuina extendida por sus labios. Van. 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 Inició un frenesí de ataques. Controlando los finos hilos, continuó rompiendo los movimientos de Luxon. Sin otra opción que permanecer pasivo, Luxon solo pudo cubrir su cuerpo con los brazos. Van. Van. Cuanto más atacaba Julián, más veía Kiera sus emociones desenfrenadas. En este mismo momento. Más. Él no era Julián. Esa persona parecía haber sido reemplazada por otra entidad, apoderándose de su cuerpo mientras atacaba al nervioso Luxon quien, a pesar de no perder, estaba siendo empujado lenta y constantemente hacia atrás. Van. Cuando otro de los puños de Julián cayó sobre la guardia de Luxon, Kiera se levantó y apareció junto a los dos. Detener. Kiera abrazó el puño de Julián. Por un breve momento, Kiera pensó que la atacaría mientras se producía el silencio entre los dos, pero poco a poco, sus ojos comenzaron a volver a la normalidad. Finalmente se calmó y bajó la mano. Dándose la vuelta, cogió su chaqueta y se desenrolló las mangas. «¿De espaldas?», preguntó. «Supongo que el resultado es claro, ¿no?». Kiera miró a Luxon, quien a pesar de estar ileso jadeaba pesadamente. Girándose para mirar hacia los demás, cerró los ojos antes de asentir. «Sí. Bien». Con un pequeño gesto de asentimiento abandonó el local. Mirándolo a la espalda, la expresión de Kiera se volvió compleja. «¿Qué diablos fue eso?». Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 102 Equipo 3, Saa. Sintiendo el agua fría goteando por mi cara, respiré profundamente.
mirando hacia arriba, miré mi reflejo. Un rostro familiar se encontró con mi mirada, pero cuando miré más de cerca mi expresión, noté el ligero rizo al final de mis labios. Aunque sonreí, en realidad no estaba sonriendo. Mi cuerpo sonreía en mi lugar. No, más bien, Alexander estaba sonriendo por mí. Ja ja ja. Dejé escapar una larga respiración y cerré el grifo. Masajeándome la cara, mi sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco. Lo mismo ocurrió con el mundo monótono que me rodeaba cuando el color comenzó a regresar y sentí que mis emociones se volvían más pronunciadas. El mundo ya no me parecía tan aburrido. Mirando la expresión demasiado familiar, finalmente me relajé. Es una habilidad peligrosa. Todavía podía sentir los rastros persistentes de Alexander en lo más profundo de mi mente. Si no tenía suficiente cuidado, entonces existía la posibilidad de que el Alejandro en mis recuerdos tomara el control. No puedo permitir eso. Había un objetivo que necesitaba lograr. No podía perder de vista quién era antes incluso de lograr mi objetivo. Aún así, funcionó. Por solo unos minutos pude convertirme en Alexander. Fue descuidado y tuve que esforzarme más, pero durante la pelea me convertí en él. Fue por esa razón que Luxon fue expulsado durante la pelea. Aunque todavía no era más fuerte que él, en ese estado podía defenderme de él. Incluso mantenerlo en un estado pasivo. Cuanto más pensaba en esta nueva habilidad, más latía mi corazón. Tantas posibilidades. ¿Qué pasaría si memorizara e imitara más de un estilo? No solo Alejandro. ¿Qué pasaría si intentara asimilarme a más personalidades? ¿Qué pasaría entonces? ¿Sería capaz de invocar diferentes tipos de estilos de combate? Aunque mis limitaciones físicas limitaban lo mucho que podía imitar, si pudiera cambiar entre personalidades, ciertamente desconcertaría a muchos de mis oponentes. Si en un momento yo fuera Alexander, y al siguiente cambiara a otra personalidad, entonces sería imposible para mi oponente predecir cómo luché. Es una idea interesante. Uno que quería poner a prueba pero tuve que impedirlo. Mi cuello empezaba a sentir picazón y mi mano se movía ante la sensación. Casi comencé a rascarme el cuello para deshacerme de la picazón. Inclinándome hacia adelante, agarré los lados del fregadero. Es problemático. La nueva técnica sonaba fuerte, pero tenía graves limitaciones. Implicaba dejarme sumergir en las emociones y recuerdos de otra persona. En el proceso, necesitaba asegurarme de no perderme de vista. Cuanto más me sumergía en ellos, más podía copiar y replicar sus habilidades, pero al mismo tiempo, también me afectaba enormemente mentalmente. No podía garantizar que no me perdería de vista dentro de esos recuerdos y emociones. Por eso necesitaba tener cuidado. De repente sentí picazón en el cuello. Miré mi reflejo y apreté el puño con fuerza. Vete a la mierda. Alexander estaba empezando a apoderarse de mi mente una vez más. Fue una situación agotadora. Sin embargo, me resistí. No dejé que, Alexander, se hiciera cargo de quién era yo. Agarrando firmemente las esquinas del fregadero, me cepillé el cabello mojado hacia un lado. Yo te controlaré. No solo él, sino quienquiera que planeara asimilar en mi mente. No iba a dejar que se apoderaran de mi mente. De eso estaba seguro. Pasaron los días y se acercaba el día de las elecciones intermedias. Dado que las elecciones intermedias fueron una de las principales atracciones del festival, naturalmente atrajo mucha atención del público en general y de los grandes gremios. Pero no fue sin razón. Haven había publicado un anuncio unos días antes de las tan esperadas elecciones intermedias. Anuncio. En vista del retraso en las elecciones intermedias, las instalaciones de Haven acordaron con las demás academias dentro del imperio abrir las elecciones intermedias para todas las demás academias. Este será ahora un examen conjunto de estudiantes de todas partes. Anuncio. La noticia tomó por asalto el imperio mientras la emoción se desbordaba por la noticia. A los pocos días del anuncio, los campus de la academia se llenaron de gente. Desde grandes patrocinadores hasta miembros de los 15 gremios. La academia estaba llena de figuras importantes. Por supuesto, había muchos periodistas.
Casey Wallens, un reportero bastante reconocido, caminó por el campus de la academia para entrevistar a los cadetes de Haven. Debido a su reputación, gran parte de su audiencia estaba interesada en escuchar lo que tenían que decir. Actualmente estaba entrevistando a un joven cadete que parecía estar en su primer año. ¿Qué opinas de las próximas elecciones intermedias? Oh, me siento genial. Creo que mi equipo tendrá un buen desempeño. ¿Estás tan seguro? Bueno, no diría confiado, pero confío en todo el trabajo que hago con ellos. Eso suena increíble. La entrevista transcurrió sin problemas. Cada vez que hacía una pregunta, el cadete respondía con respuestas perfectas. Ya sabéis que las demás academias vendrán para las próximas elecciones intermedias. ¿Les tienes un poco de miedo? Oh, sí. Aunque en Haven somos aclamados como los más fuertes, las otras academias no deben ser menospreciadas. Son extremadamente poderosos por derecho propio. No podemos dejarnos ahogar en nuestra propia arrogancia. Fue una entrevista perfecta. Humilde y confiado. El entrevistador asintió mientras entrevistaba al cadete. Muchas gracias por la entrevista. Espero que usted y su equipo logren algún éxito en las elecciones intermedias. Jaja, muchas gracias. Al finalizar la entrevista, el cadete se fue y Cazón miró la grabación con satisfacción. Después de un poco de edición, pudo enviar el video directamente para que se transmitiera por todo el imperio. Girando la cabeza, Cazón notó que la expresión de su productor parecía preocupada. ¿Pasa algo? Bueno. ¿Qué es? ¿Escupirlo? ¿Cometí un error en la entrevista? No, no es eso. Entonces. Es monótono. Suave. Toda la gente de Haven parece responder de la misma manera. Es bastante aburrido, ¿no crees? Oh. Cuando lo expresó así, Cazón frunció el ceño. ¿Qué puedo hacer? Todo es en vivo y no es como si pudiera decirles a los cadetes que comiencen a comportarse de manera irracional. No, lo entiendo. Entonces. Es lo que sea. Sigue haciendo tu trabajo. Pensaré en algo. Con estas palabras el productor se fue. Mirando fijamente su espalda que se alejaba, Cazón se rascó un costado de la cara. Suave. Mirando fijamente el dispositivo de grabación, suspiró. Parece que tendré que hacer más entrevistas. En cierto sentido, estuvo de acuerdo con el productor. De hecho, las entrevistas fueron un poco insulsas teniendo en cuenta que todas eran reales. No había ninguna especia. De repente, los ojos de Cazón se abrieron cuando vio a un grupo a lo lejos. Como si fueran imanes, atrajeron la atención de todas las personas que los rodeaban. Dondequiera que caminaran, las cabezas giraban. Caminando al frente, había un cadete de aspecto familiar. Uno que recientemente había comenzado a causar revuelo. Con una apariencia difícil de olvidar, Cazón estaba seguro de que era él. Junto a él estaban otros 4 cadetes. Entre ellos destacó una niña en particular. Con cabello largo platino y cabello rojo, su apariencia no perdió ante Julien. Sin siquiera pensarlo, apareció ante ellos. Hola, cadetes. Si no te importa, ¿puedo hacer una entrevista rápida? ¿Una entrevista? Apareció una cabeza. Con los ojos muy abiertos, lo miró con emoción. Por supuesto. Por supuesto. Cazón suspiró aliviado. No quería admitirlo, pero se sintió bastante intimidado por la mirada de Julien. Esto ocurrió a pesar de que no hizo nada que justificara tal intimidación. Keum. Aclarándose la garganta, encendió el dispositivo de grabación y comenzó a entrevistar. Esta vez, a diferencia de los intentos anteriores, decidió realizar la entrevista en vivo. Hola, es un placer conocerte. Por favor, preséntense. ¿Sois un grupo? Oh, sí. Nosotros somos. Yo soy Josefina. Al dar un paso adelante, Josephine se presentó antes de señalar a los demás. Él es Julien, el líder de nuestro equipo. Él es Anders y él es Luxon. Oh, ya veo. ¿Y
Cazón apuntó el dispositivo de grabación en dirección a la niña de cabello platino. Creo que te la saltaste. No, no lo hice. Puedes llamarla, eso. Finalmente hablando, Kira la miró con el ceño fruncido. ¿Quieres que te golpeen? ¿Quizás el gorila violento? No hay diferencia. Cazón parpadeó cuando Kira le dio una palmada en la cabeza a Josephine. Esto es en vivo. Con una sonrisa forzada, intentó calmar a las chicas y centró su atención en Kira. Jeje, bromas amistosas. Parece que la química del equipo es alta. ¿De qué coño estás hablando? Kira lo miró con una expresión que parecía decir, ¿este tipo es un idiota? ¿Química? ¿Qué carajo es eso? Cazón sintió que su rostro se ponía rígido. De repente, empezó a arrepentirse de muchas cosas. Bueno. Y rápidamente hizo una pregunta. ¿Qué opinas del formato actual? Pronto llegarán muchas academias externas. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Qué me importa? Es un dolor de cabeza. En todo caso, solo serán una molestia. No es que sean buenos también, Kira fue detenida a mitad de camino cuando Josephine apareció por detrás mientras ella continuaba cubriéndose la boca. ¿Qué estás haciendo? Esto se está grabando. Todo el mundo te verá decir estas cosas. Acá. Me estás lamiendo. ¿Por qué carajo me pones la mano sobre la boca? Mierda. Tú. Mientras se secaba rápidamente la mano sobre la camisa, la expresión de Josephine se retorció mientras Kira se reía de ella desde un costado. Al mirar la escena, Cazón sintió que su rostro se movía. Esto no es bueno. Este equipo. ¿Qué diablos era este equipo? Sintiendo que la entrevista iba en la dirección equivocada, Cazón miró a su alrededor y finalmente fijó su mirada en Julien. Cierto. Ahí está él. A pesar de lo intimidante que parecía ser el más razonable del grupo. Cazón decidió entrevistarlo. ¿Y tú, cadete Julien? ¿Qué opinas de las noticias recientes? Como si no esperara ser entrevistado, Julien miró hacia abajo e inclinó la cabeza. ¿Acerca de? Cazón se aclaró la garganta y repitió. Sobre la decisión de la academia de abrirse a las demás academias para los próximos exámenes. ¿Sientes algo al respecto? Hay muchos cadetes poderosos en las otras academias. Estoy seguro de que ya habrás oído hablar de algunos. Cazón continuó enumerando algunos nombres. Jonathan Monroe. Carl Redouce. Amelia Clementina. Todos ellos son prospectos de alto nivel como tú. ¿Sientes algo compitiendo con esos cadetes? La expresión de Julien no cambió mucho a pesar de la pregunta. Al principio, Cazón pensó que estaba reflexionando profundamente sobre sus nombres. Especialmente porque notó su profundo ceño fruncido. A juzgar por su expresión, parece tomarlos extremadamente en serio. Como se esperaba. Incluso la estrella negra de Haven ha oído sus nombres. La boca de Julien pronto se abrió y Cazón acercó el dispositivo de grabación a su cara. No había nada más emocionante que prospectos de alto calibre hablando unos de otros. Esto seguramente haría que el público prestara atención y les permitiría olvidarse del encuentro anterior. Tales eran sus pensamientos hasta que escuchó las palabras de Julien. ¿Quién? En ese momento, Cazón se quedó paralizado. Recordó las palabras de su productor y se le encogió la boca. ¿Por qué? Sabía que acababa de empezar a formarse una tormenta. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 103 Elecciones Intermedias, 1. Con la llegada de las elecciones intermedias, a los cadetes se les permitió alquilar campos de entrenamiento durante algunas horas cada día. Aunque había muchos cadetes, había suficientes para que todos pudieran entrenar sin problemas. En uno de esos campos de entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Aoife detuvo su práctica para darse la vuelta. Gotear. Gotea. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor mientras un gran bloque metálico caía sobre el área frente a ella. Van. Con el ceño fruncido, miró a los miembros de su equipo.
Sus ojos saltaron un poco cuando notó que Evelyn y León estaban acurrucados junto a los otros miembros del equipo, mirando la exhibición de maná en sus manos. Era un dispositivo bastante caro que permitía a los ciudadanos ver transmisiones y grabaciones. Aoife también tenía uno. A menudo lo usaba para ver su actuación en la obra. Se supone que debemos estar entrenando. ¿Qué estás haciendo, Chequi? Las palabras de Aoife se detuvieron a mitad de la frase. Al hacerse a un lado, sus ojos se abrieron ante la vista que la saludaba. En la pantalla aparecía un grupo familiar. «Está bien, me estás lamiendo. ¿Por qué carajo me pones la mano sobre la boca?» La boca de Aoife se abrió en forma de carita sorprendida mientras miraba la pantalla. Pero si eso no fuera suficiente. Jonathan Monroe. Carl Redouce. Amelia Clementina. Todos ellos son prospectos de alto nivel como tú. ¿Sientes algo compitiendo con esos cadetes? ¿Quién? En ese mismo momento, Aoife casi se golpea la frente. Ella no era la única que se sentía así. Levantando la cabeza, León miró a su alrededor. Su mirada se encontró con la de Aoife y Evelyn. Los dos lo miraron con la misma expresión y suspiraron casi simultáneamente. Lo ha logrado. Estamos jodidos. De hecho, estaban en lo cierto. En el momento en que se transmitió el clip, inmediatamente causó revuelo y comenzó a compartirse en todas partes. Sabiendo cómo funcionaban los medios, los títulos no tardaban en aparecer. ¿Quién? Una declaración audaz. ¿Confianza o arrogancia? La Estrella Negra anuncia su total desprecio por las academias entrantes. Poco después se publicó una sesión de preguntas y respuestas. Era de uno de los cadetes a quien Julien había ignorado. Jonathan Monroe del Instituto Montel. Continuó de la siguiente manera. P. ¿Qué opinas de la declaración de Haven sobre la Estrella Negra? R. Francamente, nada. Tampoco he oído hablar nunca de él. Mi único objetivo es Aoife, a quien creo que es la verdadera Estrella Negra. P. ¿Estás diciendo que no lo tomas en serio? A. ¿Quién? P. Veo lo que hiciste allí. El lanzamiento de QN desató una nueva ola de conflicto. Para echar más leña al fuego, los otros dos miembros se unieron para emitir sus propias declaraciones. R. Hay un rumor de que es la Estrella Negra más débil en la historia de Haven. Los estándares parecen haber caído bastante bajo. Carl Redhouse de la Academia Rotnea. R. No me interesa. Tengo otro objetivo en mente. Amelia Clementine del Silver Wing Institute. Antes de que pudieran empezar las elecciones intermedias, ya habían empezado a saltar chispas. Las cosas estaban tan acaloradas que el tema se convirtió en uno de los más comentados en todo el imperio. Justo cuando todos pensaban que las cosas no podían calentarse más, se publicó una nueva entrevista. Esta vez fue con nada menos que la Estrella Negra de Haven. P. Hay mucho revuelo con respecto a lo que dijiste. ¿Tienes algo que decir al respecto? A. No. P. Entonces, ¿qué tienes que decir sobre lo que han dicho tus competidores? R. No lo he visto. P. No lo has hecho. A. No. P. Entonces, ¿tienes algo que decirles a las otras academias? A. No. P. Debo repetir lo que dijeron. R. Molesto. La entrevista terminó ahí, pero el revuelo que generó fue aún más feroz que antes. De repente, Julien se había convertido en una de las figuras centrales de las elecciones intermedias. Con toda la atención centrada en él, su desempeño en las elecciones intermedias sería objeto de un intenso escrutinio. Sin preocuparse por todo esto, Julien practicó con su equipo. Estaba a punto de entrenar con Anders cuando quiera se le acercó. Oye, ¿en serio no te importa? Al detenerse, Julien frunció el ceño. ¿Sobre qué? Lo de la entrevista, ¿sabes? No. Oh. Kiera se rascó el costado de la cara. Parecía que quería preguntar algo pero no estaba segura de cómo hacerlo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo? Haz lo que quieras. ¿En serio? Los ojos de Kiera se iluminaron. Mirándola brevemente,
Julien desvió su atención de ella. A él no le molestó demasiado descubrir que quería a ella. Él simplemente la dejó en paz. No era como si ella no fuera a hacerlo si él no le daba permiso. Sí. Poco después se publicó una nueva entrevista. Con tanto fuego sobre el capitán de su equipo se encuentra actualmente bajo mucha presión. ¿Tienes algo que decir al respecto? Sí. P, ¿qué es? A, chúpame el BA. Solo faltaban 3 días para las elecciones intermedias. Las clases ya habían cesado una semana antes de las elecciones intermedias. Con cadetes de otras academias llegando a la academia, el aire estaba bastante tenso. Todos los equipos se estaban preparando para la próxima evaluación. Lo mismo ocurrió con mi equipo, ya que todos nos despertamos temprano en la mañana para entrenar. 3 de la mañana. Joder, mátame. ¿Por qué hacemos esto tan temprano en la mañana? Comenzaríamos el día con entrenamiento físico. Correr 10 kilómetros durante los primeros 10 minutos y luego ir a las salas de pesas para entrenar nuestros cuerpos. Ese era el plan. 5 de la mañana. Clank. Ven aquí. Te joderé. Luego nos trasladaríamos al área ficticia donde pasaríamos las siguientes horas entrenando contra ellos. Kira parecía bastante agresiva hoy. No le presté mucha atención y simplemente me concentré en el muñeco que tenía frente a mí. El tiempo pasó así. Ya eran las 8 de la mañana. El equipo ahora estaba sentado en una mesa grande donde todos desayunábamos. Todo el mundo parecía estar algo nervioso por los próximos exámenes. Especialmente si tenemos en cuenta la escala de todo el evento. ¿No estás nervioso? Al escuchar la pregunta de Josephine, me giré para mirarla. ¿Nervioso? ¿Estaba nervioso? Estaba extremadamente nervioso. Si reprobara el examen, estaría en muchos problemas. No era algo en lo que pudiera fallar. Fue por esa razón que presioné aún más que antes. Aún así, no pude demostrar que estaba nervioso. No fue porque no quisiera mostrar debilidad o algo así sin sentido. Tenía más que ver con el hecho de que, como líder, no podía demostrarles que estaba nervioso. Un líder nervioso no era un buen líder. Entonces por esa razón sacudí la cabeza y respondí. No. Guau, aquí estoy, temblando todos los días. Tú y tus tonterías otra vez. Kira se quejó a un lado, recogiendo un poco del cereal en su boca. Todo lo que haces, mucho, significa mucho sentido común, comer. Uf, habla después de tragar tu comida. Gold. Hago lo que me da la gana. Sí. Lo vi. Caca. ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Viste sus reacciones? Es repugnante. Dices eso, pero a ti te pasa lo mismo. Eso es repugnante. Ya basta de ustedes dos. Deja de intentar iniciar una pelea. Una vez que hayas terminado, vayamos al campo de entrenamiento. Pronto anunciarán el nombre del evento. En respuesta a las palabras de Luxon, Kira y Josephine se calmaron y se apresuraron a desayunar. A diferencia de los dos, seguí mi ritmo. Si bien es cierto que el evento del equipo se anunciará hoy, será en 2 horas. No había necesidad de apresurarse. Come despacio. Entrenaremos más. Estamos entrenando más. ¿Qué clase de? Sentí que todas las miradas se detenían sobre mí. No presté atención a las miradas que me estaban dando. Limpiándome la boca, me levanté. Sparring en equipo. Vamos. De ninguna manera, acabamos de regresar del entrenamiento. ¿Qué clase de? Ignorando sus palabras, salí del comedor y procedí a regresar al campo de entrenamiento. No había tiempo que perder. En el camino suspiré. Vamos, hazlo rápido. A estas alturas, solo estaba esperando que apareciera la ventana de emisión. Todos los días me despertaba para comprobar si recibía una nueva notificación. Con la forma en que normalmente fluían las cosas, era inevitable que sucediera. Solo esperaba que llegara temprano para poder prepararme mejor para ello, pero no viene. Independientemente de cuánto esperé,
la notificación nunca llegó. Ya solo quedaban 3 días y cuanto más se retrasaran las cosas, más desventajosas serían para mí. En ese momento solo estaba esperando. O no pasa nada y todo el evento es bueno, o sucederá algo y la ventana de misiones aparecerá pronto. Para ser honesto, me inclinaba más hacia esto último. Después de tener una mejor idea del tamaño y el poder de la organización, todas las esperanzas de que la academia frustrara cualquier plan habían desaparecido. Si bien era cierto que Dalila estaba presente, pensando en el hombre sin rostro, francamente no pensé que ella fuera tan fuerte como él. Más bien, pensé que ella era inferior a él. Y no por un pequeño margen. Loco. Fue un pensamiento loco. Para que alguien sea más fuerte que Dalila. ¿Qué le impedía conquistar el mundo entero? Ja. Cuanto más pensaba en el hombre sin rostro, más nervioso me ponía. Pero aún así, no tuve más remedio que mirar hacia adelante. Todavía tenía tiempo. No mucho, pero tuve tiempo. Justo cuando di otro paso adelante, el mundo que me rodeaba se congeló y perdí el control de mi cuerpo. Ah, ahí está. Una visión. Como era de esperar, está a punto de ocurrir alguna tontería. El mundo que me rodeaba empezó a cambiar y a dar vueltas. Parpadeando 2 veces, me encontré dentro de un pequeño restaurante. En el extremo opuesto de la mesa había 2 personas desconocidas. Sus figuras parecían bastante borrosas, lo que me dificultaba descifrar su apariencia. No, de hecho toda la visión parecía bastante borrosa. ¿Qué está pasando? Era la primera vez que experimentaba una visión como esta. Fue extraño. ¿Qué opinas? Aún así, no tuve más remedio que prestar mucha atención a la conversación. Toda la información era vital. Bueno, no lo sé. La situación es un desastre. Actualmente hay mucha atención centrada en Haven y el canciller. ¿Se centró mucha atención en Haven y el canciller? Levanté los oídos para escuchar atentamente. No se puede evitar. Después del incidente ocurrido durante las elecciones intermedias, ha habido muchas quejas. La familia real está aprovechando la situación para bajarla un poco. Uf, qué molesto. Ni siquiera fue su culpa. ¿No es su culpa? Ella es quien supervisa Haven. Es su responsabilidad cuidar estas cosas. Por favor. Sabes muy bien que no es su culpa. Puede que sea fuerte, pero no es omnipotente. Si hay alguien a quien culpar, entonces culpe a los inspectores. Para empezar, todo esto es culpa suya. Si no hubieran sido tan perezosos. No lo sabes. Pero, a partir de ese momento la conversación empezó a calentarse. Tensando mis oídos, traté de captar más palabras. Hoy. Pero antes de darme cuenta, estaba de nuevo en el campo de entrenamiento. Frente a mí, Kiera estaba de pie. Con el ceño fruncido, me miró. ¿Qué estás haciendo? Nimik. Ignoré sus palabras. Sin embargo, con el rabillo del ojo miré la notificación que apareció. Se me cayó el corazón. Misión principal activada. Exámenes parciales. Progresión de personajes más 207%. Progresión del juego más 11%. Fallo. Calamidad 1 más 15%. Calamidad 2 más 15%. Calamidad 3 más 15%. Así que la historia principal está comenzando. De repente, lo que estaba en juego aumentó drásticamente, al igual que las recompensas. Apretando los dientes en silencio, dejé la notificación a un lado y miré fijamente a mi grupo. Con expresiones pesadas, todos parecían estirarse. Me fruncí los labios. Sobre el entrenamiento. Todos levantaron la cabeza para mirarme. Aunque no había dicho nada, la expresión de Kiera cambió de repente. Lo mismo hizo Josefina. No te atreverías. No. No me importaban sus gritos y maldiciones. Estirando el brazo, murmuré. Lo estamos duplicando. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 104 Elecciones intermedias, 2, todo está listo.
No debería haber ningún problema. Atlas McGrail se sentó casualmente en su silla mientras contemplaba el paisaje exterior. Un pequeño orbe descansaba sobre la mesa de madera a su lado. Si todo va bien, entonces podremos impulsar la narrativa. Añade un poco más de aceite al fuego y podremos sacarla de la academia. Eso es bueno. Una voz suave respondió desde el orbe. Nadie más que Atlas sabía a quién pertenecía la voz. ¿Qué pasa con el niño? ¿Le dejaste entrar en el plan? Niño. ¿Te refieres a Pekda? Es una perspectiva bastante prometedora. Su evaluación de talento lo tiene como un potencial Fiend Rank Prospect. ¿Dijiste Fiend? Apoyado en su silla, Atlas recordó a Pekda. Dentro de la organización había rangos. Dijeron lo siguiente: descartable, enloquecido, caído, demonio, asiento bajo, asiento alto. El rango más alto dentro de la organización era el alto asiento, algo de lo que era miembro. Era el rango más alto dentro de la organización, y solo el líder ocupaba un lugar más alto. Debajo de ellos estaban los escaños bajos, aquellos que tenían el potencial de convertirse en escaños altos pero que aún no habían llegado a ese punto. Los demonios vinieron después. Miembros fuertes con mucho potencial, pero fácilmente controlables. Al pensar en la conversación que tuvo con Pekda no hace mucho tiempo, Atlas de repente sonrió. Me pregunto sobre eso. ¿Te preguntas? ¿Hay algún problema con Pekda? No, nada. Atlas meneó la cabeza. Solo había tenido una breve conversación con él. No estaba muy seguro de si tenía un potencial superior a su potencial actual clasificado como demonio. Por lo que vio, tenía lo necesario para ser alguien que pudiera convertirse en un asiento. Bueno, quién sabe. El futuro era difícil de predecir. Necesitaba observar más antes de llegar a una conclusión adecuada. En cualquier caso, recordó de qué se trataba la pregunta y respondió. No le dejé entrar en el plan, pero probablemente le diré que algo va a pasar. Oh. No había indicios de sorpresa en la voz. Era como si pudieran decir exactamente lo que Atlas estaba pensando. Déjame adivinar. ¿Quieres ver si es capaz de detener lo que hemos hecho? Me conoces bien. Atlas se rió mientras su dedo golpeaba suavemente contra la mesa de madera que estaba a su lado. Si le dejamos entrar en el plan y él intenta detenerlo para comprar su confianza, entonces podría parecer demasiado antinatural. Incluso podría hacer que las cosas parezcan sospechosas. Tienes razón. Si puede detenerlo, entonces existe la posibilidad de que se gane su confianza. Si fracasa, nuestro plan tendrá éxito y podremos expulsarla de la academia. Ambas son opciones tentadoras. Parece que has pensado en todos los escenarios posibles. Inclinando la cabeza hacia atrás, la mirada de Atlas se desvió hacia una neblina y sus ojos perdieron el foco. Era como si hubiera sido transportado a otro reino, separado del momento presente. Poco a poco, sus ojos se cerraron. Ja ja ja. Dejó escapar una larga respiración. Todos los escenarios. Me pregunto sobre eso. 9:58 de la mañana. Unos minutos antes del anuncio. Ja. Ja ja ja. Eso es todo. Ja ja. El anuncio es. Ja, a punto de venir. No puedo soportarlo más. Sí. Ja. No. My Molt. Respiré profundamente y me limpié el sudor del cuerpo. Todo mi cuerpo gritaba de dolor y, mirando a los demás que parecían completamente exhaustos, me limpié la frente. Supongo que podemos tomarnos un descanso. Golpe. Golpe. Kira y Josephine cayeron al suelo al mismo tiempo. Ja. Me estoy muriendo. Agua. Quizás porque había estado entrenando con una intensidad increíble desde que ingresé a la academia. Estaba acostumbrado al entrenamiento de alta intensidad a diferencia de todos los demás que mostraban signos de agotamiento. En particular, Kira y Josephine respiraban con dificultad mientras yacían en el suelo. Los otros dos no parecían estar tan cansados. Pero de un vistazo me di cuenta de que compartían los mismos sentimientos que las chicas.
Me encogí de hombros. Se supone que son las élites de este mundo. Esto no debería ser demasiado para ellos. Yo todavía era más débil que ellos. Eso me quedó claro. Sin embargo, la brecha que al principio parecía insuperable estaba empezando a reducirse. Me quedó claro por qué. En comparación con ellos, yo dedicaba entre 3 y 5 horas extra al entrenamiento. Las horas extras me permitieron cerrar la brecha entre nosotros. Oh, el anuncio ya está aquí. De repente, sentada erguida, Kiera sacó un pequeño orbe. Allí empezó a leer. Anuncio de mitad de periodo. Laberinto. Explora el laberinto artificial con los miembros del equipo. Se otorgarán puntos por cada monstruo que muera. Al final del laberinto, habrá un monstruo jefe. Se permite el combate con otros equipos. El equipo con más puntos ganará. Anuncio fin. El esperado anuncio sobre las elecciones intermedias llegó tal como se esperaba. Un laberinto. Todos miraban el orbe en la mano de Kiera mientras mostraba un mensaje arriba, casi como un holograma. ¿Qué pasa si paso mi mano a través de? ¿Pasaría por la proyección? Esto es interesante. Kiera fue la primera en expresar sus pensamientos. Entonces, no solo podemos luchar contra monstruos, sino que también podemos luchar contra otros cadetes. Parece que sí. Luxon respondió desde un lado. Si derrotamos a los demás equipos, todos sus puntos nos serán transferidos. Jejeje. Cubriéndose la boca, Kiera comenzó a reírse para sí misma mientras murmuraba en voz baja cosas como, malditos bastardos, les mostraré que no estaba mintiendo en la entrevista. El rostro de Josefina se arrugó hacia un lado. No puede ser que. Cacaca. Mirándolos brevemente y luego el anuncio, desvié mi atención de ellos y pensé en la visión. Había estado rondando en mi mente durante las últimas horas. Como siempre, no hay mucho con lo que pueda trabajar. Lo único que pude captar fue que la reacción de toda la situación iba a afectar a Dalila. Quizás este era de hecho el objetivo de la organización. No me sorprendería que ese fuera el caso. No estaba exactamente seguro de cuál era su objetivo, pero dado que estaba aquí, había algo que la organización quería de la academia. Si ese fuera el caso, entonces Dalila probablemente sería su mayor obstáculo. ¿Pero qué estaban planeando exactamente? ¿Debería seguir adelante y preguntar? Esta opción no estaba exactamente descartada. No quería, pero aclararía muchos de mis problemas. Por otra parte, si hubieran querido mi ayuda, estoy seguro de que ya me habrían dicho que algo pasaba. Aún así, no era como si no tuviera ninguna pista. De hecho, había una pista que había logrado captar de la conversación. Si hay alguien a quien culpar, entonces culpe a los inspectores. No fue difícil separar todas las piezas a partir de ahí. Mientras descubriera quiénes eran los inspectores y cuál era su trabajo, pensé que podría resolverlo todo. Dejando escapar una larga respiración, estiré un poco los brazos. Supongo que empezaré por ahí. Pero primero. ¿Están listos, chicos? Frunciendo el ceño, me levanté. Ya hemos descansado bastante. Empecemos de nuevo. Pero justo cuando me levanté, me detuve y noté que algo andaba mal con los demás. Sus expresiones. ¿Por qué me miras así? Parecían estar estreñidos. Departamento de Educación de Haven. Hubo una conferencia celebrada por los miembros de alto rango de Haven y las otras academias. Había 10 personas en total, entre ellas la canciller de Haven, Delilah Rosenberg, el canciller Geoffrey Stein, el canciller Marilyn Parlias y algunas otras figuras notables pertenecientes a otras academias de renombre dentro del imperio. Para garantizar que todo transcurriera sin problemas, se estaba celebrando una reunión. Dicho esto, la atención actual se centró en la audiencia esperada del evento. La última vez que celebramos un evento similar, alcanzamos un número de espectadores de unos 20 millones de espectadores activos. El proyecto anual recibe alrededor de 100 millones, por lo que, siendo realistas, deberíamos aspirar a más de 20 millones. La audiencia era importante.
Las elecciones intermedias no solo consistían en poner a prueba a los cadetes para que los gremios tuvieran más información sobre ellos, sino que también eran una fuente de ingresos para las academias. Con la gente suscrita al evento, las academias recibirían un porcentaje de las ganancias provenientes de la audiencia. Administrar una academia cuesta mucho dinero. Por esta razón, acontecimientos como estos fueron considerados de gran importancia. Ya hemos promocionado bastante bien nuestros equipos. Jonathan tiene mucha influencia en nuestra región. Lo mismo ocurre con nuestro Carl. Hemos realizado algunas campañas promocionales. Decimos que nuestro objetivo es 20 millones, pero creo que podemos apuntar más alto. Este año las perspectivas son muy prometedoras. Digamos, 30 millones. Considerándolo todo, fue una conversación bastante normal. Sentada a un lado, Dalila observó todo esto con expresión indiferente. La realidad era que tenía sueño. Escuchar a las otras academias alardear de sus cadetes era algo que no le interesaba particularmente. Eso fue hasta que Geoffrey Stein, rector del Instituto Montel, habló. Hay algo que me gustaría abordar. La atmósfera se volvió tranquila mientras su voz profunda resonaba. Con la atención de todos centrada en él, tocó su maná y mostró una determinada entrevista. Fue una entrevista con la que todos estaban muy familiarizados. Con tanto fuego sobre el capitán de tu equipo está actualmente bajo mucha presión. ¿Tienes algo que decir al respecto? Sí. ¿Qué es? Chúpame el BA. Su mirada se dirigió hacia Dalila. Kevin necesita pensar en castigar adecuadamente a sus cadetes. Este tipo de conducta es vergonzosa. Después de sus palabras, Dalila frunció el ceño. Antes de que pudiera decir algo más, como si estuviera de acuerdo, varios otros miembros presentes hablaron. Su comportamiento es realmente inapropiado. Estoy de acuerdo. Ella debe ser castigada. No podemos fomentar ese comportamiento. Podría afectar el índice de audiencia del evento. Debemos hacer algo al respecto antes de que los ciudadanos piensen que los cadetes son unos niños groseros que no pueden controlar sus bocas. Las palabras de crítica continuaron durante mucho tiempo. Obviamente, los miembros de las otras academias no estaban contentos con el modo en que se comportaron algunos de los cadetes de Haven durante la entrevista. Después de aceptar en silencio todas las condenas, Dalila miró alrededor de la habitación. ¿Es eso lo que todo el mundo piensa? Sí, debemos castigarla y emitir una declaración condenando sus acciones. Existe una gran posibilidad de que perdamos audiencia debido a la entrevista. Lo mejor es que hagamos algo al respecto rápidamente. Estoy de acuerdo. Lo mismo. Era el resultado inevitable. De hecho, Kira se había excedido un poco con la entrevista. La reacción pública fue bastante severa con varios comentarios de odio dirigidos hacia ella y su equipo. Si hubiera sido cualquier otra ocasión, Dalila habría estado de acuerdo con sus peticiones. Sin embargo, no. Dalila meneó la cabeza. No hay necesidad de castigarla. De hecho, todos deberíamos elogiarla. ¿Qué clase de? Estábamos en 15 millones antes de la entrevista. Deslizando un papel sobre la mesa, sus ojos trazaron la parte superior donde decía, número actual de suscripciones, 83 millones. Ahora estamos en 83 millones. El evento había explotado. Todo gracias a una sencilla entrevista. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 105 Elecciones intermedias, 3. ¿Entonces tengo que llenar esto primero? Sí, por favor. Después de llenar la hoja puedes recoger las pulseras. Está bien. Mirando fijamente el trozo de papel que tenía delante, tomé un bolígrafo y comencé a llenarlo. Eran solo cosas básicas. Nombre, fecha de nacimiento, etc. En pocos minutos ya había terminado. Oh, eso pensé. ¿Nombre del equipo? Me detuve a mirar el último vacío que necesitaba llenar. Nombre del equipo. ¿Cómo se suponía que iba a llenar esto? Mirando a mi alrededor, pude ver cientos de cadetes diferentes deambulando por el pasillo. Había muchas caras desconocidas.
Al encontrarme con las miradas de unos pocos, noté evidentes indicios de hostilidad. En particular, noté algunas miradas a lo lejos que me miraban con indicios de burla. Ni siquiera intentaban ocultar su desdén mientras hablaban en voz alta. Él es débil. Esto es lo mejor que hay en A. Solo un montón de tonterías. No me molesté en escucharlo todo. Kira habría sido perfecta para tales ocasiones. Con su forma habitual de actuar, probablemente los habría vencido a todos en el acto. Actualmente, todos los líderes de equipo para el próximo evento fueron llamados para recoger el libro de reglas y las pulseras, que se suponía debían entregarse a todos los miembros del equipo. Era una reliquia de bajo rango. Un uso único. En caso de que ocurriera una situación peligrosa, el brazalete se rompería y el hechizo, barrera, evocaría, protegiendo al cadete de sufrir lesiones significativas. Además de eso, también transmitió a los equipos las puntuaciones generales de su equipo y de los demás equipos. Era un artículo imprescindible. Dicho esto, ¿es posible que regrese en 10 minutos? Sí. No me dijeron que necesitaba pensar en un nombre para el equipo. ¿Puedo hablarlo con mi equipo? Ah, no. Lamentablemente, no. Necesitamos que los documentos se firmen rápidamente y se hizo un anuncio. No estoy seguro de cómo no eras consciente de ello. Correcto. Entonces hicieron un anuncio. Fue una mierda, pero ¿qué podía hacer? Mirando el periódico frente a mí, suspiré antes de anotar el nombre de un equipo. Él. Decidí optar por el nombre más aleatorio que se me ocurrió. De todos modos no iba a importar. Aquí tienes. Una vez que terminé de llenar el papel, se lo entregué a uno de los asistentes en el lugar, quien me entregó 5 pulseras. Eran bastante pesados al tacto y también bastante gruesos. Justo cuando estaba a punto de ponerme la pulsera, uno de los asistentes me detuvo y me advirtió. En el momento en que te pongas la pulsera sentirás un poco de dolor. Por favor, no te preocupes. Es parte del procedimiento. ¿Dolor? ¿Por qué habría dolor? La pulsera hace más que simplemente protegerte y mostrar los puntos de tu equipo. También mide tu frecuencia cardíaca y capacidad de maná. Si algo anda mal, seremos alertados rápidamente. Para ello, insertará pequeñas agujas en tu piel. Oh. Eso tenía sentido, pero las agujas. Miré fijamente el dispositivo antes de ponérmelo. Como era de esperar, me dolió, pero no me dolió tanto como pensé. Más bien, se sintió más como un pellizco. Vaya, eres bastante resistente. Eres el primer cadete que ni siquiera se inmutó. Estoy impresionado. Gracias. No estaba seguro de si el cumplido era real o no, pero aún así le agradecí. Estaba a punto de irme cuando escuché un suave susurro llegar a mi oído. No hay ningún problema con tu pulsera. Mis pasos se detuvieron y moví la cabeza para mirar hacia atrás. Sin embargo, el asistente de antes había desaparecido de mi vista hacía mucho tiempo. ¿Dónde? Pero no tardé mucho en entender lo que había pasado. Son ellos. La organización. Bajando la cabeza, volví a mirar la pulsera. Para que se pongan en contacto conmigo ahora de todos los tiempos. Qué molesto. Sobre todo porque ya sabía que algo andaba mal con las pulseras. Después de una pequeña investigación, los únicos inspectores posibles que fueron mencionados en las visiones fueron los que revisaron las pulseras antes de entregarlas a los cadetes. Para mí era obvio que lo que fuera que iba a pasar tenía algo que ver con las pulseras. Eran las únicas cosas que a los cadetes se les permitía llevar al examen. ¿Qué debo hacer? Era una situación problemática. El único mensaje que recibí fue simple: no hay ningún problema con tu pulsera. ¿Qué significó esto? ¿No interfieras? ¿Interferir? Hacer lo que quieras. Ja ja ja. Me masajeé la frente. ¿Por qué, Bo? Me detuve a mitad de la frase y fruncí los labios. De repente comencé a comprender la situación. Así es. No sabía cómo reaccionar. No, más bien. Me sentí como una completa mierda. Al final, simplemente me tratan como a un peón.
No me costó mucho juntar las piezas. Al contarme esta información, esencialmente me estaban dando la oportunidad de evitar todo lo que estaban haciendo. Era casi como si estuvieran tratando toda esta situación como si fuera un juego. De cualquier manera, no iban a perder. Si tuviera éxito, Dalila confiaría más en mí. Si yo fracasaba, entonces su plan iba a tener éxito. Cualquier cosa que hiciera, ellos se beneficiarían. Ese sentimiento es repugnante. La sensación de ser tratado como un mero peón. Me costó mucho intentar soportarlo. Sin embargo, a pesar de mis temores al respecto, no dejé salir mis frustraciones. No era necesario que mostrara mi disgusto por la situación. Al final del día, también estaba jugando con ambos equipos. Jaja. La ironía de la situación me hizo reír. Bien, bien. Jugando con las pulseras, eché un segundo vistazo detrás de mí antes de salir del local. Supongo que seguiré jugando. Pasaron 3 días en un instante. Ahora era el día de las elecciones intermedias. Están todos listos. La incursión al laberinto fue uno de los acontecimientos más esperados de la historia reciente dentro del imperio. La audiencia, que se esperaba que estuviera entre 20 y 30 millones, superó esa cifra por un amplio margen, alcanzando cifras muy similares a las del draft anual. Naturalmente, los medios de comunicación estaban muy interesados en el evento y instalaron dispositivos de grabación por todo el estadio de Haven. Dentro de los túneles que conducían al escenario principal, la fuerte voz del locutor resonaba. En breve anunciaremos los nombres de los equipos participantes. Por favor, muestre su apoyo una vez que salgan. Por ahora, demos la bienvenida a los miembros del Instituto Montel. En la esquina del túnel había una pequeña exhibición que brillaba mientras Jonathan Monroe, el genio del Instituto Montel, permanecía orgulloso con su espada en alto. Detrás de él estaban los demás miembros de su grupo. ¡Guau! Los vítores de la multitud llegaron a los túneles. ¡Vaya, mierda! Mirando al final del túnel donde estaba la multitud, Kiera parpadeó rápidamente. Al sentir la atmósfera atronadora afuera, sintió que se le ponía la piel de gallina sutilmente. Puedo sentir el suelo temblando por lo ruidosos que son. De pie a su lado, Josefina estaba rígidamente de pie. Su rostro estaba completamente pálido mientras se aferraba al costado de la pared para sostenerse. ¿De verdad? ¿Qué te pasa? No HNG, estoy jodido. Coño. Ah. Déjalo ya, Kiera. ¿No ves que está nerviosa? Incapaz de soportarlo más, Luxon interfirió. Al instante, el rostro de Kiera se arrugó mientras lo miraba. Entonces haz que se calme. En su estado actual, probablemente el viento la dejará inconsciente. Eso es. Los labios de Luxon se contrajeron. Él no podía discutir eso. Pero aún así. Estás empeorando la situación. Ah, T-Rock. Kiera agitó la mano con desdén antes de mirar hacia el final, donde apareció una figura. Apoyado contra la pared con los brazos cruzados, parecía estar inmerso en sus propios pensamientos. Kiera lo llamó. Oye. Y abrió los ojos. ¿Por qué me miras así? Señaló a Josephine, que ahora estaba de rodillas, mirando fijamente al techo mientras murmuraba en silencio. No estoy nerviosa. Estás nervioso. No, tú. Los ojos de Kiera se abrieron. Mierda, lo ha perdido todo. Al ver que Julien todavía estaba en silencio, frunció el ceño. ¿Qué? Di algo. Algo. Dije algo. La mierda, mierda. Cubriéndose la frente, Kiera chasqueó la lengua. ¿Qué tan inútil podría uno volverse? Estaba a punto de tomar el asunto en sus propias manos cuando recordó algo. Oh, cierto. ¿Cómo se llama nuestro grupo? Ante esa pregunta, todas las cabezas giraron en dirección a Julien. Incluso la cabeza de Josephine giró cuando finalmente pareció haberse recuperado un poco. La noticia sobre el repentino nombre del equipo dejó a todos atónitos. Debido a que ese tipo bastardo los había obligado a entrenar tan duro durante la última semana, no habían visto el anuncio sobre la necesidad de idear un nombre para el equipo.
Al final, Julian fue quien nombró a su equipo. Habían pasado 3 días desde entonces y aún ahora no sabían cuál era el nombre de su equipo. Sintiendo la mirada de todos, Julian permaneció en silencio. Entonces. Solo cuando Kiera lo instó respondió. No pensé mucho en el nombre. Está bien, y... eso es todo. Kiera parpadeó. Lo mismo hicieron los demás. Luxon frunció el ceño y habló en lugar de Kiera. Estamos a punto de que nos llamen pronto. ¿No deberías decirnos cuál es el nombre para que no nos confundamos más tarde? ¿Confundido? Julian de repente miró hacia arriba. De repente, la comisura de sus labios se levantó y las expresiones de todos se congelaron. Sintieron escalofríos. Acaba de... Sí. ¿Qué es? ¿Él puede sonreír? Sin inmutarse por sus comentarios, Julian se alejó del muro y dio un paso adelante, adentrándose más en el túnel. Justo a tiempo, la luz que les indicaba que entraran parpadeó. Mientras todos lo miraban confundidos, su voz uniforme llegó silenciosamente a sus oídos. No hay necesidad de preocuparse por confundirse. ¿Qué significa eso? Espera, espera. Siguiéndolo por detrás, los 5 salieron del túnel. En el camino, Kiera lo molestaba para que le diera respuestas, pero lo único que recibía era la indiferencia. Desde fuera, las cámaras captaron su aparición y el estadio rugió de vítores. ¡Uva! ¡Oh! Kiera. ¡Ah! Están aquí. ¡Mátalos! ¡Buú! Fue una mezcla de vítores y abucheos. Sin embargo, su aparición provocó algo entre la multitud mientras todo el estadio temblaba. ¡Guau! ¡Mierda! ¡Ah! Creo que me voy a desmayar. Kiera se estremeció y Josephine casi tropezó con sus propios pies. Afortunadamente, Anders la apoyó justo a tiempo. ¡Boh! La recepción de la multitud fue drásticamente diferente en comparación con los otros equipos que ya habían puesto un pie en el estadio. Había mucho más calor. Si no fuera por el hecho de que un escudo protector separaba a la multitud de los cadetes, les habrían arrojado cosas. Los dispositivos de grabación captaron todo esto cuando sus rostros aparecieron en las pantallas mágicas sobre el estadio y, finalmente, llegó el tan esperado anuncio. Demos la bienvenida al equipo más nuevo. Con una breve pausa, los dispositivos de grabación se acercaron para captar los rostros del equipo. Mirando hacia adelante, parecían ansiosos por escuchar sus nombres. Estaban realmente ansiosos. ¿Cuál iba a ser exactamente el nombre de su equipo? Con gran expectación esperaron el anuncio que se produjo poco después. Julian y sus compañeros. En ese momento. Además de Julian, todas las expresiones de los demás miembros se retorcían mientras sus cabezas se movían hacia él. Mirando hacia atrás por un breve momento, giró la cabeza y actuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si uno prestaba mucha atención, notaba un sutil temblor en sus hombros. H.O. Al notar esto, Kiera sintió que su pecho temblaba. Dando un paso adelante, adelantó sus manos. Su cuello. Su cuello grueso y robusto. A los ojos de Kiera, parecía solitario. Los demás rápidamente abrieron los ojos. Espera. Kiera. No, para. Aquí no. Te mataré. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.